Ifaolokun, Asorodayo, Leripin, Ibekeyo Lodumare, Morumila ni Baba Agua Oe, Agua Koni Oba Meji, Ifatobao, Morumila ni Baba Agua, Ifatobao, Kamo Kala, Moka Mateteku, Amola Ifeugodaji, Iwaju Opo, Ejin Opo, Olumu Otungulo Karango Si, Anringo Pongita Orun, Ashe, Buruya Kalao, Akalao, Meya Buruya Kalao, Akalao, Meya Buruya Kalao, Akalao, Meya Buruya Kalao, Aboru aboye baba. Awo chise baba opolopo family beori chaoko babalao yanifa tokun. Ashe. Sola te Ashe. Ashe. De Venezuela. Venezuela. Ven, papá. Este es el señor que me entregó y para Ven, papá. O él no corre lejos, el moco aterrizaría en la tierra y sobre él completamente con polvo. Adivinación lanzada para Ogún. Él estaba aventurando lucha en Ilombirrin. Adivinación lanzada para Osa. Osa estaba aventurando guerra en Ilombirrin. Adivinación lanzada para Changó. Él estaba aventurando guerra también en Ilombirrin. También lanzada para Orúmila. Orúmila estaba aventurando guerra en Ilombirrin. Ellos eran todos los que pidieron ofrecer sacrificio antes de salir. Todas las deidades estaban aventurando guerra en Ilombirrin. Ellos no podrían sostener Ilombirrin en cautiverio. Orúmila preparó para ir a Ilombirrin entonces. Ellos le dijeron que ofreciera sacrificio. Ellos le dijeron que ofreciera 2 colas de caballo. Cuando usted llegue a Ilombirrin, no use fuerza. Las mujeres allí lo seguirían. Usted los arrestaría como esclavos. Ellos mueva cerca de ellos en un crucero. Usted va a la guerra de mujeres. Oche no corre lejos. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. Mueva hacia ellos en un crucero. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. Oche no corre lejos. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. Sea amistoso conmigo. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. Oche no corre lejos. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. El tambor de Gangán empezó tamborileando repentinamente. Orúmila estaba bailando. Él fusea el látigo del caballo en sus manos y Dulé en una ola. Las mujeres se preguntaron, ¿qué está viniendo él a hacer aquí y qué está diciendo él? Algunos respondieron, él está cantando que ellos le dijeron que no corriera lejos y que él debe acercársenos en un crucero. Echu soltó las 2 gallinas sacrificadas por Orúmila en medio de las mujeres entonces. Orúmila empezó cantando de nuevo, por favor ayude a capturar mis gallinas. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. Oche no corre lejos. Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo. Cuando ellos empezaron a seguir las gallinas se dirigieron hacia la casa de Orúmila. Un ejército de mujeres siguió en persecución caliente. Ellos cazaron las gallinas hasta que ellos también entraron en la casa de Orúmila. Ellos no podrían salir de nuevo. Ifa dice que él desea la buena fortuna de Orúmila en el Ezeifa. ¿Quién se va a buscar una guerra con las mujeres? Ahí está hablando de la guerra que el hombre se buscó con las mujeres realmente. Está hablando donde querían realmente dominar, donde querían esclavizar realmente a la mujer. Y cuando inclusive de lo que veníamos hablando, de la gran posición que tiene la mujer realmente en todo. Es más, si la mujer no tenemos nada, ni siquiera tuviéramos la posición que tenemos por medio de Ipa Orden. Y nosotros tenemos que coger el destino y la mujer ya tiene un destino de exactamente, fíjense lo erróneo, que lo que acaba de recordar David Sala. Nosotros tenemos que ir al pie de Ipa Orden a escoger nuestro destino.
En cambio la mujer ya tiene destinado, por eso que la mujer no se presenta a Iba Gordon, porque la mujer ya sabe lo que tiene que hacer, la mujer ya sabe su riqueza, que es la familia. En cambio el hombre no tiene la facultad de tener realmente el destino marcado. Social, familiar, ¿cómo pudiéramos hacernos nosotras mismas la guerra? Porque la persecución es caliente, que este nos está hablando son de la Yamé Shoronga. Por eso IFA dice en este Oldu de Osache que nuestra palabra será quien active la persecución en caliente de las dificultades de nosotros mismos. ¿Vinimos un mal de qué? ¿Perdón? Mal devuelto por la persona que nos rodea. Pero con el enfoque ya que se está haciendo de la chiva, pasa a un iré al segundo grado. Fíjense cómo podemos transformar de este momento, y para nos está diciendo a cada uno de nosotros, que cuidemos nuestras palabras, que cuidemos las provocaciones. ¿Por qué? Porque el hombre provocaba constantemente a la mujer como para hacerla sentir menos, inferior, más pequeña, y eso como consecuencia produjo una gran ira entre todas y una persecución caliente. Bueno, si nosotros nos damos cuenta de nuestras situaciones, si nosotros permitimos que los ajenos nos provoquen, nosotros podemos caer en esa persecución en caliente, que son las negatividades. Y dice que tenemos que tener un equilibrio de lo que vamos a decir, de lo que vamos a escuchar, y de qué forma nosotros nos vamos a dirigir respecto a la negatividad de la gente que nos está rodeando. Fíjense algo bien elemental que Negro está haciendo énfasis, como un babalao se permite decir cualquier cantidad de cosas. Si nosotros caemos en esa negatividad del contrario, resulta ser que vamos a estar influenciados en esa persecución. Y está hablando de la Yamé Shoronga, y una de las cosas que dice Teoldu es que nuestra palabra puede ser como un agua salada. Orunmila se consulta en una mañana con sus discípulos, porque Orunmila realmente no tenía riqueza, y sus discípulos le ven este Oldum y le dice que tienen que quemar un poco de palos de un árbol específico, que no recuerdo el nombre, y agarrar esa ceniza y irse al monte y preguntar con su pelo dónde va a abrir un hueco. Después que abriera el hueco iba a encontrar una fortuna, y ahí iban a echar toda esa ceniza. Orunmila le dio de comer a Echu, y Echu le dio la mitad del chivo que le había dado Orunmila, y le dijo que tenía que llevarse por el camino, iba a ser muy largo, y que ellos se encontraban en el camino. Orunmila le dio de comer a Echu y se llevó su mitad de chivo, y en verdad que pasó el tiempo y caminaba y preguntaba: ¿es aquí? No, es aquí, no, es aquí, no, hasta que llegó un momento, ya había pasado el tiempo, lo que le quedaba era una pata nada más del chivo, y Orunmila ya estaba preocupado porque ya no veía que no conseguía el sitio, y llegó un momento que preguntó y le marcaron que ahí era el sitio. Cuando él empieza a excavar, resulta que consiguió piedras preciosas, consiguió estabilidad realmente, y armó un trono, un templo en ese espacio, y agarró y en el hueco donde había abierto echó la ceniza. Al pasar el tiempo, la gente de otros pueblos empezaron a ver que esa tierra, que era totalmente seca, se había vuelto productiva, y empezaron a salir a ver por qué Orunmila, cómo había hecho para encontrar todo esto. Y Orunmila les dijo que él había abierto un hueco y había encontrado eso. Y Orunmila les dijo dónde había abierto el hueco, y la gente fue realmente al hueco. Resulta ser que cuando vieron el hueco se metieron y empezaron a salir todos llenos, pintados oscuros, y todos le decían a Orunmila que cómo era posible que él los había engañado, y Orunmila le explicó lo que había hecho. Todos fueron nuevamente a la otra tierra de donde venían esa gente, y buscaron a los babalaos de ese pueblo, y le dijeron que tenían que volver allá y pedirle a Orunmila que tenía que consagrarlos en Ifá. Y cuando llegaron allá, Orunmila, cuando los mete en el Boldu, era donde estaba realmente el hueco de la riqueza. Ahí habla del Iboldum de Ifá, que se debe buscar y preguntar. Los Boldum de todos los orichas se preguntan con el ópero de dónde se debe consagrar, para que realmente la gente tenga una claridad y no una oscuridad. Desde ese momento se empezó. Ọ̀ṣẹ́sà bẹ́ẹ̀ ni òun ló jáde ìrí àríkú torí ọmọ aráyé. Adewale dijo, las mujeres deberían curarse bastante, y los hombres también que curan bastante, y los hombres que curan a sus mujeres, porque aquí está hablando de la mujer, la Yamí, las madres, y Yagba, importante que hice una ceremonia para Yamí.
presentar una comida para ella.